Grave crisis política en Perú. El mandatario Martín Vizcarra anunció la disolución del Parlamento, mientras que el Congreso aprobó su incapacidad temporal para gobernar y nombró a una nueva presidenta encargada. Delincuentes protagonizan violento asalto a una joyería ubicada en un concurrido mall de Santiago. Sin efectuar ningún disparo, la banda se llevó 128 relojes avaluados en 12 millones de pesos. Alcalde de Ñuñoa decidió desvincular del municipio a la hermana del subsecretario de Desarrollo Regional Felipe Salaverry. La mujer es investigada por la Fiscalía por ejercer supuestas presiones para evitar una infracción de tránsito de su hermano. Mega Noticias Conecta. ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos de inmediato esta edición de Mega Noticias Conecta con la información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Perú, donde, como adelantábamos en titulares, hasta anoche, presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso luego de una intensa jornada realizada en el Palacio Legislativo. Dijo textualmente: he decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias que serían anticipadas. Eso lo dijo en un mensaje al país por televisión al agudizarse un choque de poderes iniciado hace 3 años y cerrarse las vías de entendimiento entre el Ejecutivo y Legislativo. Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al anunciar que iba a disolverlo si este lunes le negaba un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del tribunal, con lo que busca impedir que ese alto tribunal sea copado por la oposición. Pero el Congreso, que está controlado por la oposición fujimorista, decidió este lunes pasar por alto su petición e iniciar de inmediato el nombramiento de nuevos magistrados, pese a la solicitud de que en un primer momento fuese más bien esa votación de confianza que habría solicitado Martín Vizcarra. Eso hizo que durante una sesión que estuvo plagada de incidentes, con mucho enfrentamiento, el Congreso finalmente eligió a uno de los magistrados en medio de protestas que obligaron a postergar hasta el martes las 5 votaciones pendientes. Inmediatamente después de eso, entonces, una vez ya consumada esa votación al interior del Congreso, es cuando Martín Vizcarra, que recordemos además asume en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, quien se encuentra procesado y condenado por el caso Odebrecht, al igual que gran parte o prácticamente todos los mandatarios que ha tenido Perú en el último tiempo, que se han visto involucrados en casos de corrupción. Y es entonces cuando Martín Vizcarra llega al poder con un desafío bien grande que tenía que ver básicamente con la estabilidad política. Y es justo ese problema el que tiene que enfrentar ahora nuevamente Perú, con la disolución del Congreso y la inmediata reacción de los congresistas, algunos de ellos acusando aquí a Martín Vizcarra de actuar como un dictador y de haber de alguna manera solapada llevar a cabo un golpe de Estado. Así lo denunciaban algunos congresistas anoche, quienes decían que Martín Vizcarra no cumplió con los mínimos que exige la Constitución para la disolución del Congreso. Inmediatamente después, entonces, deciden declarar su incapacidad temporal y nombrar a Mercedes Arauz, quien era la vicepresidenta, como presidenta. Por lo tanto, actualmente tenemos 2 personas en la presidencia de Perú. ¿Cómo se va a resolver eso? Bueno, lo vamos a ver durante la jornada. Vamos a escuchar justamente declaraciones al respecto. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República.
Claro, ¿quién es actualmente a esta hora el presidente de Perú? Bueno, es una de las preguntas que tiene que resolverse. Vamos a estar conversando más adelante con nuestra periodista del área internacional, Marianne Schmidt. También tenemos un analista para comenzar a entender toda esta crisis política que nuevamente sacude a esa nación vecina. Pero vamos a avanzar cuando son las 6 de la mañana con 35 minutos en otras informaciones, porque durante la tarde de este lunes se registró un violento asalto armado en una de las tiendas del Mall Parque Arauco, ubicado en la comuna de Las Condes. Los sujetos portaban al menos un arma de fuego, sin embargo no realizaron disparos y rompieron los vidrios blindados de la relojería con un mazo, lo que logró que efectivamente sacaran una gran cantidad de relojes. Vamos a conocer a esta hora toda la información en el contacto con Daniela Valdés. Daniela, buenos días. Hola Andrea, muy buenos días. Sí, se recordarán ustedes hace algunos días que un modus operandi similar tuvo un grupo de delincuentes en la comuna de Maipú. Bueno, ahora se repite, pero en el sector oriente, en el Mall Parque Arauco, el que también ha sido blanco de varios atracos y que el día de ayer vuelve a ser protagonista de un incidente cuando un grupo de cerca de 6 delincuentes ingresan hasta la tienda Ripley. A esa tienda llegan y al menos uno de ellos con un arma de fuego amenaza a los trabajadores a eso de las 5:30 de la tarde, cuando también habían varios clientes en esta multitienda. Y bueno, lo que pasa, lo que tú decías, se van directo a esta vitrina con un mazo, la logran romper y se llevan al menos 12 relojes, todos avaluados cada uno en más de 100.000 pesos, y por eso este robo supera los 12 millones de pesos y nada se sabe de los delincuentes porque ellos rápidamente se dan a la fuga. Se habla de que este atraco se habría demorado algo así como 1 minuto con las cámaras de seguridad. Por supuesto se va a trabajar para así poder ver si es que se logra detener por lo menos a uno de estos 6 delincuentes que llegaron el día de ayer a este mall del sector oriente de la capital. Vamos a partir escuchando las palabras que hubo el día de ayer de la policía y además del fiscal a cargo. Alrededor de 6 sujetos premunidos de armas de fuego, a rostros semicubiertos, ingresaron al interior de la tienda Ripley, intimidando a la gente que se encontraba en ese horario en el mall, utilizando cierta violencia hacia ellos. Destruyeron con elementos metálicos las vitrinas y sustrajeron alrededor aproximadamente 100 relojes y otras piezas de joyería de un local. No hay por el momento un avalúo preciso de las especies sustraídas. No es preciso, pero sí se sabe entonces que por lo menos cada uno de estos relojes valdría cerca de 100.000 pesos, así que desde ahí se saca ese cálculo que supera los 12 millones de pesos. Les decía yo que luego de concretar este robo, que duró cerca de 1 minuto, ellos se dan a la fuga por el sector de Cerro Colorado y hasta el momento no se sabe nada de estos delincuentes. Quien también llegó hasta este mall capitalino fue el alcalde Lavín. Recordar que ha estado presente en cada uno de los asaltos que ha habido y también ha hecho un llamado ahí a la seguridad privada de este recinto para que así estén más atentos, porque todos estos atracos se han producido, por supuesto, a plena luz del día y cuando también hay muchos clientes en estas dependencias. Escuchemos las palabras que hubo el día de ayer del alcalde Joaquín Lavín. Hay que tomar ciertas medidas más tecnológicas, como por ejemplo que la barrera del estacionamiento, en la medida que tú la rompes, inmediatamente suelte o saque miguelitos que queden enredados en las ruedas del auto. Eso aquí no pasa. O sea, todavía hay medidas de seguridad adicionales que se pueden tomar. Claro, ahí está la crítica entonces a la seguridad privada de este recinto. Vamos a revisar ahora otra información en el sector suroriente de la capital, en la comuna de La Florida, ahí cerca de Vicuña Maquena con Jerónimo de Alderete, donde durante la madrugada se registra un accidente que involucra no solo a un radiopatrullas de carabineros, sino que además a un bus interurbano. Fíjense que la información inicial y que está siendo investigada por la sección de accidentes de tránsito de la Policía Uniformada habla de que un bus interurbano se habría pasado una luz roja y es por eso que termina chocando con este vehículo policial que a esa hora iba a un procedimiento por un atropello de una persona. Bueno, pasa a llevar este vehículo que queda con algunos daños, principalmente en uno de los costados y en una de las puertas. 2 de los funcionarios lesionados que fueron trasladados hasta el hospital de Carabineros entonces, y les decía yo, se investiga entonces las causas, pero se habla de manera inicial de que habría sido entonces producto de que uno de los vehículos se pasa una luz roja. Vamos a escuchar las palabras que hubo del teniente a cargo de la sección de accidentes de tránsito de Carabineros.
Por causas que se investigan, uno de los móviles ingresa al cruce regulado de vías con luz roja de los dispositivos luminosos reguladores de tránsito, momento en el cual impacta un bus con un vehículo policial de cargo de la 36 Comisaría. La luz del cruce es parte de la investigación, no obstante, sí es claro aclarar que el personal policial se trasladaba a un procedimiento policial en cooperación entregado por la Central de Comunicaciones 5. Les decía yo que estos carabineros iban rumbo a un procedimiento policial cuando finalmente se produce este accidente que va a ser, por supuesto, investigado. Y ahora vamos a revisar una última información, pero que ocurre en la región de O'Higgins, ahí en el sector de Requinoa, donde fíjense que la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada de Investigación de Rengo, está llevando a cabo una indagación por el robo de un helicóptero. Habría ocurrido todo esto cuando un hombre que normalmente arrendaba un helicóptero en el sector del aeródromo del sector Los Lirios, llega durante el fin de semana simulando que había nuevamente arrendado este helicóptero y lo saca, por supuesto, sin autorización o sin contrato previo. Se lleva este helicóptero y luego los dueños de la empresa se dan cuenta que había desaparecido. Es entonces cuando plasman esta denuncia en la Vicrim de Rengo para así poder investigar y tener algún dato de este helicóptero que está avaluado en más de 350 millones de pesos y que, según lo que ellos presumen, habría sido sacado por este hombre que normalmente lo arrendaba. Vamos a escuchar las palabras entonces que hubo de la Policía de Investigaciones de la región de O'Higgins. El hecho se suscitó el día 28 de septiembre, cerca de las 16 horas, cuando un accionista de la empresa que arrienda un helicóptero para la empresa denunciante se apersonó en el lugar sin la debida autorización y sustrajo el helicóptero con dirección desconocida hasta el momento. Un robo bastante inusual, entonces este helicóptero evaluado en más de 300 millones de pesos y que va a ser, por supuesto, investigado por la Policía de Investigaciones de la región de O'Higgins para ver si es que efectivamente es lo que presume el dueño del helicóptero y se lo llevó entonces a esta persona que normalmente lo arrendaba, Andrea. Perfecto. Daniela Valdés, muchísimas gracias por toda la información. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 6:42 de esta mañana y revisamos las condiciones meteorológicas de Santiago y el resto del país. Claro, comentando que han caído precipitaciones ayer desde el final de la jornada hasta hoy día y se presentan actualmente, como usted puede ver en su pantalla ahí desde el Parque Metropolitana. Caen algunas precipitaciones en el rango de débil con características de lluvia débil y también chubascos intermitentes. Claro, esta situación se va a mantener en gran parte de la mañana hasta eso las 10, 11 de la mañana en que vamos a quedar dejando paso ahí a cielo nublado. En Santiago, la capital, está la temperatura, bien digo, está regulada por la nubosidad. Estamos con cielos nublados, por supuesto que hay precipitaciones como recién comentábamos. La temperatura se encuentra en torno a los 8 grados con un 79% de humedad relativa del ambiente. El resto de la jornada, como adelantábamos hace un instante, va a ir declinando la precipitación en el transcurso de la mañana. Sin embargo, si usted se pregunta si hay que protegerse de la precipitación, sí hay que hacerlo a esta hora de la mañana. Al regreso del trabajo no vamos a tener precipitaciones en la tarde, solamente la primera parte de la mañana hasta eso de las 10, 11 de la mañana. Hay un dato relevante porque vamos a llegar solamente hasta los 12 grados de temperatura. Vamos a estar prácticamente 10 grados por debajo del promedio de las temperaturas máximas. Así que es un día definitivamente de baja temperatura con 12 grados de temperatura máxima. Mañana con nubosidad parcial, la mañana va a estar muy fría con 2 grados sobre cero, por supuesto, con una máxima probable de 17 grados e índice de radiación ultravioleta en categoría de alto. Hay que protegerse pese a la baja temperatura. El día jueves, con una temperatura mínima similar de 2 grados, hay que abrigarse nuevamente al comienzo de la jornada y comenzar a alivianarse de ropa a eso del mediodía porque llegamos hasta una máxima de 19 grados, con índice de radiación ultravioleta muy distinto en categoría de muy alto. Así que entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, si usted se va a exponer ahí al sol, debe protegerse. Pero también al comienzo de la jornada de mañana, de pasado mañana y de hoy día durante el transcurso de toda la jornada hay que abrigarse y protegerse porque estamos teniendo
precipitaciones de características débiles a esta hora en la capital. Que tengan una muy buena jornada. 6 de la mañana con 45 minutos. El alcalde de Ñuñoa, Andrés Sari, le pidió la renuncia a Iris Salaverry, funcionaria de la municipalidad y hermana del subsecretario de Desarrollo Regional Felipe Salaverry. La mujer es acusada de interceder por el exdiputado de la UDI en la infracción de tránsito que este recibió el pasado 25 de agosto por supuestamente haber pasado 3 semáforos en rojo y por insultar a un inspector municipal. La información fue confirmada por el propio edil, quien entregó los documentos de su decisión. La renuncia se le exige porque yo esperé que ella, así como yo le tendí la mano en su oportunidad, yo pensé que ella iba a actuar de la misma forma y en vista que no presentó la renuncia ante un hecho gravísimo, como es tratar de alterar un documento público, opté por pedir la renuncia esta tarde. Muy buenos días, los saludo nuevamente porque hoy día es un día especial. Estamos a 1 de octubre, se inician los meses de primavera, ¿cierto? Y hoy día comenzamos con precipitaciones. El registro actual es el mayor en el sector oriente de 1,2 milímetros de precipitación. Ahí en el sector sur el registro que le sigue con 0,9 milímetros de precipitación. Lluvia que va a mojar a diferencia de otras veces que hemos tenido solamente trazas de precipitación y esto se va a extender hasta eso de las 10 de la mañana. Posterior a ello, los cielos se van a mantener nublados. Vamos a llegar a una máxima probable, como usted puede apreciar en su pantalla, con esa imagen ya de la capital desde el Parque Metropolitano, de solamente 12 grados. A esta hora la capital presenta una temperatura más bien baja. Hay un porcentaje de humedad que ha ido aumentando ahí en el transcurso de los últimos minutos. Estamos actualmente en 7 grados con un 90% de humedad relativa al ambiente. Hay precipitaciones de características débiles, un poco de lluvia débil, un poco de chubascos intermitentes. ¿Qué va a pasar el resto de la jornada? Bueno, como anunciamos hace un instante, vamos a tener una temperatura máxima, bien digo, de 12 grados en la capital. Situación que es 10 grados más bajo que el promedio del mes de octubre. Definitivamente un día frío para protegerse en las primeras horas de la mañana y para abrigarse el resto de la jornada. La situación cambia un poquito mañana en el sentido que se va a ver el sol entre nubes, una máxima probable de 17 grados. Sin embargo, al comienzo de la jornada vamos a tener una mañana muy fría con solamente 2 grados de temperatura mínima, que se va a producir a eso a las 6:30, 7 de la mañana. El día jueves nuevamente con nubosidad parcial, aumenta un poquito la máxima, 19 grados, va a estar prácticamente templado, eso sí, con índice de radiación ultravioleta en categoría de muy alto. Debe protegerse pese a que la temperatura ni siquiera alcanza el rango mínimo de lo templado. Sin embargo, al comienzo de la jornada se repite otra mañana muy fría con 2 grados sobre cero, eso sí. Por lo tanto, hay que abrigarse al comienzo de las jornadas el día martes y miércoles y irse desabrigando lentamente después de las 11 de la mañana. Llueve en Santiago, abríguese y protéjase. Que tenga una buena jornada. 7 de la mañana con 16 minutos, seguimos avanzando en otras informaciones porque en el marco de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la Cámara de Diputados se pronunciará durante esta jornada primero sobre el requerimiento a la cuestión previa presentado por la defensa. En caso de ser rechazado este requerimiento, se proseguirá a someter a escrutinio la acusación propiamente tal. Queremos profundizar en este tema y para eso estamos ya en contacto con el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Diputado, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Andrea. Gusto saludarla. Decía usted, diputado, ayer que ya había terminado de estudiar completamente cada uno de los textos, tanto de la acusación como de la defensa de la ministra Marcela Cubillos. ¿Ya definió su voto para hoy? No, no lo he definido. Voy a decidirlo hoy día en la tarde. Quiero estar muy seguro, Andrea, de no cometer una injusticia. Efectivamente, leí las 90 páginas de la acusación, las 150 páginas de la defensa de la ministra. Espero que todos los diputados lo hagan. Creo que es muy importante que cada diputado se forme una convicción por sí mismo. Yo estoy seguro que la ministra de Educación cometió errores, cometió faltas.
el uso de bases de datos, de correo electrónico de los padres que postularon al sistema de admisión escolar para promover un proyecto de ley del gobierno del presidente Piñera. También unos tweets a través de redes sociales, a través de las cuales tergiversó el sentido del sistema de postulación que sí permite entrevistas antes del proceso de admisión y después de la matrícula de los hijos. Si eso es suficiente o no para destituir a una ministra e inhabilitarla por 5 años para ejercer cargos públicos, que equivale a una pena accesoria en derecho administrativo, yo como abogado, como presidente de la Comisión de Constitución, y más allá de cualquier cálculo político electoral, quiero estar muy seguro de no cometer una injusticia. Claro, es que una cosa, diputado, es como usted dice, que se hayan cometido errores en la gestión de la ministra de Educación, y otra es que haya habido una violación a la Constitución o se haya burlado la ley. Si es que usted ya leyó todo el documento, ¿por qué todavía no tiene una definición? ¿Qué va a esperar durante esta jornada para poder tomar esa decisión? Nosotros operamos de alguna manera con facultades jurisdiccionales. Yo sé que el Senado es el que opera como jurado, que finalmente decide o no la destitución de una ministra, pero nosotros tenemos que informarle al Senado si es admisible jurídicamente una acusación constitucional. Yo estoy leyendo informes en derecho a favor y en contra de si hay una violación a la ley de datos personales, al principio de finalidad. ¿Por qué? Porque los padres inscribieron su correo electrónico para postular a sus hijos a un colegio y después les llega un correo electrónico de la ministra con otro fin, para promover un proyecto de ley, admisión justa, de este gobierno que nosotros votamos en contra. ¿Por qué votamos en contra? Porque volvía a un criterio de discriminación, de selección, en que los colegios discriminaban, seleccionaban, y no eran los padres los que escogían el colegio de los hijos. Y eso uno tiene que evaluar si es suficientemente grave para implicar la destitución de una ministra de Estado. Nosotros hemos defendido, Andrea, en todas las acusaciones constitucionales, también contra ministros de la Concertación, de la nueva mayoría, el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que la infracción a la ley debe ser suficientemente grave, de tal entidad que involucre la destitución de una ministra. Como decía el profesor Patricio Zapata, acá no hay una graduación de la pena, no hay tarjeta amarilla y tarjeta roja. La pena es al tiro una suspensión de 15 fechas, por decir un parangón futbolístico. Entonces, la sanción es de tal gravedad que amerita que uno esté súper seguro de aprobar la acusación para no cometer una injusticia. Ahora, yo diputado, quiero quedar muy tranquilo con mi conciencia de no cometer una injusticia. Por lo mismo, considerando que todavía no toma esa definición, ¿cuánto va a pesar también la presión que hay desde su sector para votar a favor de la ministra, perdón, a favor de la acusación en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos? Hay quienes plantean que el rechazar la acusación constitucional finalmente es darle el favor al gobierno. ¿Cuánto puede pesar ese factor político en su decisión? Yo creo que si uno se deja presionar, mejor que se dedique a otra cosa. Todos los diputados, cuando tenemos que tomar decisiones en el ámbito legislativo, nunca vamos a dejar a todos contentos. Siempre vamos a pensar en el bien común. Eso es lo que tenemos que hacer. Acá no valen las presiones de partido, las órdenes de partido. De hecho, el presidente de la Democracia Cristiana ha dicho que va a respetar la decisión de cada diputado y cada uno tiene que actuar en conciencia, porque para eso nos eligió la ciudadanía, para sopesar lo que significa, en este caso, si hay infracción a la Constitución y si eso amerita la destitución de una ministra de Estado y su inhabilidad por 5 años para ejercer cargos públicos, que es una pena bastante extrema en nuestra legislación. El último recurso de fiscalización con el que contamos los diputados en este caso. ¿Cree, diputado, que si se logran los votos para avanzar en una acusación constitucional contra la ministra, esto pueda tener algún efecto político para la oposición, a favor o en contra? Sí, probablemente infligirle una derrota al gobierno sería, claro, muy beneficioso desde el punto de vista político-electoral, pero yo creo que la ciudadanía que nos está mirando dice ya, la ministra cometió errores. Yo creo que ha sido
una ministra deficiente en su gestión, que en vez de convocar a acuerdos, más bien ha ido al choque, ha ido a la discrepancia. No ha sido una ministra que ha buscado acuerdos, pero tampoco la gente quiere que se cometan injusticias, que haya sanciones desproporcionadas para darse un gustito político. Si hoy día yo voto a favor de la acusación, va a ser porque voy a tener la convicción de que hay una infracción grave a la Constitución y a la ley que amerita la destitución. Si no tengo esa convicción, no lo voy a hacer. Ahora, hay quienes plantean, diputado, que una alternativa, y lo están pensando algunos desde el oficialismo, podría ser que presentarse un panorama adverso para la ministra de Educación, sería un buen camino que ella renunciara y negociara que esta acusación no siguiera avanzando. ¿A usted le parece que podría ser una salida para enfrentar este panorama? Por supuesto que sería la mejor solución desde el punto de vista político, porque eso le permitiría no quedar inhabilitada por 5 años para ejercer cargos públicos, que ella pudiera renunciar. Pero me da la impresión de que eso no va a ocurrir y finalmente la decisión va a estar en manos de nosotros, los diputados, hoy día en la tarde, para ver si se destituye o no a la ministra, y esto avanza al Senado con un informe de admisibilidad jurídica en el fondo. Eso es lo que votamos los diputados hoy día. Primero, la cuestión previa, usted lo decía bien, Andrea, es una admisibilidad de forma, si cumple con los requisitos mínimos de presentación de la acusación. Después, la votación en el fondo es si nosotros le informamos al Senado o no que la acusación es admisible jurídicamente, es decir, si tenemos la convicción de que se ha infringido en forma grave la Constitución y la ley, para que el Senado actúe como jurado y destituya o no a la ministra. Perfecto. Diputado Matías Walker, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana en Mega Noticias Conecta. Que esté muy bien. Gracias, Andrea. Que le vaya bien. Buenos días. Y nos vamos de inmediato a revisar información internacional, lo que ha estado sucediendo en las últimas horas en Perú, donde el presidente Martín Vizcarra ayer anunció la disolución constitucional del Congreso, luego de una intensa jornada realizada en el Palacio Legislativo. Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al anunciar que lo disolvería si este lunes le negaba un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que busca impedir que ese alto tribunal sea copado por la oposición. Queremos conocer más detalles de lo que ha sucedido justamente en Perú durante las últimas horas. Para ello estamos con José Ragas, quien es profesor académico de la Facultad de Historia de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo está, profesor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerme acá. Buenos días. La primera pregunta es si es que efectivamente el presidente Martín Vizcarra tenía ayer las atribuciones constitucionales para haber disuelto el Congreso, como lo hizo. Sí, definitivamente. Se encuentra en la Constitución y es algo que además él también ha consultado con juristas y que había estado señalando reiteradamente, y que señala que luego de 2 negaciones de voto de confianza al Parlamento, al Consejo de Ministros, él pueda disolver el Congreso. Y en ese caso fue a la tercera. Ahora, entendamos el fondo de lo que yo deslizaba en la presentación, profesor, en relación a esta pugna que se genera con el Congreso a raíz de la forma de designación de los integrantes del Tribunal Constitucional. ¿Por qué se transforma en un tema tan relevante? ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Sí, bueno, hay 2 planos acá. Uno que es el inmediato, como tú lo bien has señalado, que se da ayer, que tiene que ver con que el Tribunal Constitucional es la máxima instancia de resolución de conflictos a nivel, obviamente, de la Constitución y de Parlamento Ejecutivo, por lo cual todas las decisiones básicamente tienen su decisión final en esa instancia. Por ejemplo, algunas cosas que también están vinculadas con lo que está pasando actualmente, con la habeas corpus de Keiko Fujimori para su liberación, para, por ejemplo, bloquear investigaciones como está pasando el caso Lavallato, o incluso también reformas como la reforma de universidades que está planteando el SUNEDO. Pero además también esto viene de un conflicto mucho mayor que se da desde el inicio del periodo parlamentario y presidencial 2016, y que involucró la vacancia, por ejemplo, del anterior presidente PPK, y además un bloqueo sistemático del Congreso al Ejecutivo, y que, al parecer, según información que fue difundida el día viernes y el fin de semana, tenía también como propósito vacar al presidente Vizcarra. Hay informaciones de que durante esta semana se iban a conocer más detalles, antecedentes de el caso Odebrecht, que podía involucrar a varios de los parlamentarios que finalmente terminan votando, ¿no?, esta salida del presidente Martín Vizcarra.
es así, ¿qué tanto puede haber influido eso justamente en la preocupación por la conformación del Tribunal Constitucional? Definitivamente, y eso es un poco por temor lo que va a pasar mañana, que se van a revelar los nombres o codinomes, como se conocen, de parlamentarios que están involucrados en los sobornos recibidos por Odebrecht dentro del caso Lavallato, y también que se puede ver una tendencia que fue muy similar al que hizo el Congreso de mayoría fujimorista con alianza con el APRA para, por ejemplo, proteger a fiscales y también a magistrados del caso Cuellos Blancos, que también se da de manera paralela. Ahora, usted decía, profesor, y recordamos, ¿no? Martín Vizcarra llega para justamente suceder al presidente Pedro Pablo Kuczynski, investigado también por el mismo caso. ¿Por qué esta permanente crisis política que se ha vivido en Perú en el último tiempo, que no ha logrado una estabilidad, que era justamente el gran desafío que tenía Martín Vizcarra en este gobierno? Efectivamente, ha sido una crisis también en muchos casos provocados justamente por esa mayoría congresal, que lo que ha buscado es articular intereses diversos de blindaje y también de protección de impunidad para el grupo de parlamentarios y también para aliados eventuales que se han dado. Y lo que pasó con el caso de PPK, sobre todo, tiene que ver con el legado que ha dejado para Vizcarra. Por ejemplo, el hecho de no tener un partido político, no tener una bancada mayoritaria también. Y lo que ha hecho el presidente Vizcarra más bien ha sido apoyarse en la opinión pública. Entonces, que lo apoya mayoritariamente. O sea, la mayoría de los ciudadanos está a favor de la disolución del Congreso. De hecho, hubo encuestas también y además hubo un referéndum como una forma de evitar este desenlace el que se dio en la noche de ayer. Y, por ejemplo, el referéndum contó con 85% de aprobación para que no se reelijan congresistas, ¿no? Pero aún así el Parlamento ha tratado de bloquear eso. Y si uno ve la información que llega de ayer de Lima y de diferentes partes, básicamente ha sido como una suerte de respaldo popular público, claro, ¿no? Manifestaciones, marchas, han salido a la calle, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con el año 92, cuando Fujimori disuelve el Congreso, que involucra a las Fuerzas Armadas, que hay toque de queda, que hay tanques en las calles. Entonces, es una cuestión más popular, digamos, legitimada por la opinión pública. Tratemos de entender cuál es el escenario en estos momentos, porque inmediatamente después de la disolución del Congreso, el Congreso decide hacer una votación y por unanimidad de los presentes, porque no estaban todos los parlamentarios, se vota la incapacidad temporal de Martín Vizcarra por un plazo de un año y se decide que será su vicepresidenta, Mercedes Arauz, quien asume durante ese periodo como presidenta encargada. ¿Quién es en estos momentos el presidente o la presidenta de Perú? ¿Cómo entender eso? No, el presidente de Perú es definitivamente Martín Vizcarra. Y eso no hay, digamos, no hay dos estados, no hay dos gobiernos, no hay un presidente y una presidenta. Es el presidente constitucional, es Martín Vizcarra. Lo que ha hecho el Congreso es una medida desesperada para tratar de revertir la decisión que había tomado ya el presidente y además también tratar de ir contra la opinión pública. ¿Pero es constitucional lo que ha hecho el Congreso como respuesta a lo que ha hecho Martín Vizcarra? No, de hecho, lo que puede ser un truco legalista que pueden haber sacado ellos debajo de la manga, pero no es necesariamente, no es constitucional. Además, ayer también hubo una reunión de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la policía, en que han brindado su respaldo al presidente. ¿Qué tan relevante es eso? Quería preguntárselo porque veíamos imágenes de anoche que llegan los representantes, el alto mando de las Fuerzas Armadas y de la policía a entregar un respaldo explícito a Martín Vizcarra al Palacio de Gobierno. No, definitivamente es muy, muy importante. Bueno, a diferencia de décadas anteriores, donde eran las Fuerzas Armadas las que deliberaban cuando había una tensión ejecutivo y con el Congreso, ahora más bien son un garante como siempre han sido un garante, digamos, de la institucionalidad y la reunión pública, la fotografía también y después el comunicado, tanto de las Fuerzas Armadas como la policía, respaldan justamente que van a mantener el orden, que van a proceder de acuerdo a reglamento ya estipulado y que no van a intervenir políticamente en este procedimiento. Es decir, Martín Vizcarra durante esta jornada va a seguir sus actividades como presidente de Perú. Totalmente, y ha llamado a elecciones también, y además, a diferencia, por ejemplo, de casos anteriores o con el fujimorismo, él mismo en una cuestión de confianza anterior y en un proyecto, él había dicho que él no se busca reelegir. Y él había señalado de que con la referéndum de reelección se van tanto los congresistas como se va el Ejecutivo para poder iniciar de cero esto y que, digamos, sea la ciudadanía quien elija. ¿Cuáles son los escenarios a partir de ahora en términos de esta convocatoria a nuevas elecciones? ¿Se habló en algún momento también de la posibilidad de que el Congreso tratara de avanzar en una moción de censura en contra de Martín Vizcarra? ¿Qué posibilidades hay también de que eso se pueda retomar? Sí, bueno, muy posiblemente el Congreso va a buscar bloquear, como ya lo ha hecho en la madrugada también, a través de resoluciones supremas y también de decretos para
evitar que digamos, que lo que ha señalado el presidente Vizcarra tenga efecto, pero en verdad primero no cuentan con un respaldo popular, no tienen tampoco, digamos, ya oxígeno como para poder hacerlo, y más bien la idea es seguir avanzando ordenadamente. Es una transición política y es un mecanismo que la democracia permite para regularse a sí misma. Profesor, mientras conversamos, lo invito también a revisar imágenes de lo que están transmitiendo los medios de comunicación a esta hora en Perú. Eso es lo que transmite en estos momentos la cadena Latina TV, que da cuenta del ambiente que se está viviendo en las afueras del Palacio de Gobierno, y también daba cuenta hace algunos momentos de justamente lo que analizábamos, ¿no? Este respaldo explícito que entregan las Fuerzas Armadas y la policía al presidente Martín Vizcarra. A ver si podemos escuchar un poco lo que están narrando. Sin mayor declaración, y aquí en el interior empezó a llegar un movimiento político como Pedro Cateriano, la comitiva del Congreso, que quiso dejar una documentación que no fue recibida, y al final, cuando nos enteramos, cuando ya estaban conversando con el presidente Martín Vizcarra, los comandos generales de las Fuerzas Armadas, que se retiraron cerca de las 2 de la mañana, es decir, se estuvieron reuniendo aquí a partir de las 10 de la noche, 4 horas con el presidente de la República. Después de ello, aquí podemos decir que ha habido bastante tranquilidad. Vemos en estos momentos... Bien, ahí escuchamos a los periodistas de Latina TV que están describiendo un ambiente de tranquilidad, digo, en estos momentos, después de la agitación social que se vivía anoche, y en medio de la incertidumbre respecto a cuál va a ser la reacción durante esta jornada de los congresistas que tienen, entiendo, prohibido el ingreso al Congreso. Sí, se han atrincherado en algunos casos, y también lo más peligroso es que han estado sacando documentos que quizás pueden servir justamente para procedimientos después, como lo que va a ocurrir con el caso de Odebrecht, ¿no? Y en todo caso, el presidente Vizcarra ha sido muy cauto junto con el Ejecutivo en que esta sea una medida completamente, digamos, extrema, si en caso las demás medidas no avanzaban. Y creo que ha quedado bastante claro de que, digamos, ha sido el Congreso quien ha obstruido este tipo de mecanismos. Perfecto. Muchísimas gracias, entonces, profesor, por acompañarnos y ayudarnos a entender, ¿no?, la crisis que se está viviendo en Perú. Muy agradecido. Muy bien, muy buenos días. Bien, 7 de la mañana con 34 minutos. Hay algo de lluvia durante esta mañana en Santiago. Ahí podemos ver ya, se ve claramente el pavimento mojado, con bastante frío también. Durante esta jornada se espera una máxima de apenas 12 grados y en estos momentos hay 7 grados en la capital. Vamos a hacer rápidamente una pausa y ya estamos de regreso con más informaciones. De la mañana con 42 minutos, avanzamos con la información internacional en Mega Noticias Conecta. Ya estamos con Mariana Schmidt. Mariana, haciendo una revisión de lo que ha sucedido en las últimas horas en Perú, pero también con otras informaciones. Sí, claro. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sin lugar a dudas, estamos con la mirada muy puesta con nuestros vecinos del norte, porque Perú amanece con 2 presidentes. Uno de ellos sería la primera mujer de su historia. Se trata de Mercedes Arauz, quien asumió el cargo en forma interina, luego que el Congreso suspendiera a Martín Vizcarra de sus funciones durante un año. Se llegó a este punto después que el mandatario disolvió el Parlamento porque los legisladores nuevamente no aprobaron una moción de confianza. Esta sugería efectuar modificaciones al proceso de elección de candidatos al Tribunal Constitucional al considerar que no ha sido transparente y ha recaído en numerosos vicios. ¿Cómo se llegó a esta crisis institucional? Con un duro choque entre el Ejecutivo y el Legislativo en menos de 24 horas, apoyado por la Constitución. Vizcarra anunció la disolución del Congreso, dominado por la oposición fujimorista, por no poder frenar una polémica designación que hacía alusión de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En el discurso dijo que convocaba a elecciones parlamentarias para que el pueblo tome esa decisión. Fuerza Popular, la formación de Keiko Fujimori, que se encuentra en prisión preventiva por lavado de dinero, y el partido aprista llevaba días haciendo lobby para tener el control de la Corte. Ante este escenario es el Parlamento el que toma las riendas y por 87 votos a favor, los legisladores, la mayoría de derecha, aprueban la moción para suspender a Vizcarra por incapacidad temporal.
incluso se habla moral. Es por eso que la vicepresidenta Mercedes Arauz es nombrada presidenta en funciones. Tras asumir interinamente como mandataria, Arauz señaló que esta ha sido una de las decisiones más difíciles que ha tomado en su vida. Reafirmó que no apoyaba ni una moción de vacancia sin sustento valedero contra el presidente ni una cuestión de confianza forzada para disolver este Congreso. Luego dijo que Vizcarra ha fallado al no cumplir 3 artículos constitucionales. Toda esta situación ha generado protestas en las afueras del Palacio Legislativo, manifestándose a favor de la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso. Al mismo tiempo, en ciudades como Trujillo, Arequipa, Cusco y Madre de Dios se realizan concentraciones similares. Veamos a continuación una fotografía bastante relevante. Sin duda reina una alta tensión, sobre todo cuando los jefes de las Fuerzas Armadas y la policía también respaldan a Martín Vizcarra. De hecho, esta es la fotografía mostrada en el despacho del Palacio Presidencial, donde se puede apreciar a los comandantes y generales del Ejército, la Marina y el área de la guerra y de la Policía Nacional en el despacho del presidente, apoyando, ¿verdad?, a Martín Vizcarra. ¿Dónde? En la Casa Pizarro. Esto, Marian, fue después de la disolución del Congreso, después de la votación del Congreso en contra del presidente Martín Vizcarra para declararlo temporalmente fuera del poder y el nombramiento de Mercedes Arauz supuestamente como presidente encargada. Es ahí cuando el alto mando de las Fuerzas Armadas y la policía llega al Palacio Pizarro a entregar un respaldo explícito al presidente Martín Vizcarra. Exactamente, y así como escuchábamos recién al profesor, ¿verdad?, de la Universidad Católica, en este contexto, porque lo hizo en forma constitucional, el disolver el Parlamento, ¿quién es, según lo que él nos ha dicho y señala la Constitución, el presidente hoy, a pesar que se habla de 2 personas, el presidente hoy es Martín Vizcarra y así lo están reconociendo el pueblo que está en las afueras del Palacio y legislativo y también presidencial, y así lo vemos en la plana mayor del Ejército, la Armada y la policía, que le está dando su férreo respaldo. Una situación que hemos llegado a que ha tenido una sucesión de problemas de gobierno, en definitiva el Perú, lo que quería y ha querido luchar Vizcarra desde que asume interinamente tras, ¿verdad?, la salida de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, es terminar con la corrupción, porque aquí sigue el fantasma de Odebrecht. Ya lo vimos con la situación de Keiko Fujimori, Alan García, que en definitiva termina quitándose la vida, también Ollanta Humala, el mismo PPK. Exactamente, y Alejandro Toledo, quien se encuentra, ¿verdad?, aún en los Estados Unidos. Ahora, interesante también, Marian, lo que decía el profesor en relación a esta información que debiéramos conocer el día de mañana, que va a dar cuenta de otros involucrados en el caso Odebrecht. Varios de ellos serían parlamentarios, que son justamente los que tenían el interés de votar por la conformación de un nuevo Tribunal Constitucional, al menos uno de los miembros, ¿no?, que podría ser determinante en el propio futuro de cada uno de ellos. Entonces, decía el profesor, ahí hay una razón de fondo para entender el por qué tenían tanto interés en lo que tenía que ver con la conformación del tribunal, porque podría afectarlos directamente cuando conozcamos los antecedentes y cómo eso podría involucrarlos con el caso Odebrecht. Exactamente, y esa votación del tribunal se le dio la venia justamente en el día de ayer. Y aquí vemos en imágenes, vemos que ella era la vicepresidenta, ¿verdad?, del país, y es por eso que el Congreso, en esta situación que no sería constitucional, determina, en definitiva, que ella asuma esta presidencia. Es una economista bastante reconocida y que fue ministra también durante el gobierno de Alan García, una persona bastante joven, pero con mucha experiencia también, a pesar que es economista, con experiencia política. Veamos cómo está la transmisión de nuestro canal aliado Latina desde Perú, que no ha parado de transmitir. Justamente las imágenes muestran cuál es la situación, la tensión popular que se vive en las afueras de... Eso fue ayer, durante la noche. Escuchemos un poquito lo que el ambiente están describiendo.
Los chimbotanos hicieron lo mismo y hasta quemaron un pedazo de cartón que graficaba el Congreso. Enormes banderas peruanas flamearon en esta región y en otras como Huancayo, donde el pueblo expresó su postura a través de cánticos. Ahí veíamos entonces la situación bastante tensa durante toda la noche, porque de verdad fue una larguísima jornada y que no cesa. En estos momentos no son imágenes en vivo porque allá en Perú tenemos 2 horas menos con respecto a nosotros, por lo tanto aquí son 10 para las... Van a ser 10 para las 6 de la mañana en Perú. 10 para, sí. Claro, 10 para las 6 de la mañana, por lo tanto había un ambiente de tranquilidad de acuerdo a lo que describían en Latina TV, pero sin duda va a ser una jornada muy intensa que vamos a estar siguiendo, por supuesto, muy de cerca, María. Exactamente. Seguimos con otras informaciones porque desde México está afectando bastante fuerte la tormenta tropical Narda, la costa del Pacífico mexicano, golpea con mucha furia en varios estados de ese país. Por el momento se reportan varios desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra en los cerros, daños a cientos de viviendas, principalmente en Guerrero. Según informan las autoridades, 7 personas fueron arrastradas por la corriente al intentar cruzar en una embarcación el río Papagayo, de las cuales 2 fueron ubicadas con lesiones menores y 5 continúan desaparecidas. Es impresionante las imágenes que nos llegan desde allá. El fenómeno meteorológico se ha manifestado con intensas lluvias, fuertes vientos. Narda se dirige hacia el noroeste sobre el Golfo de California a 32 kilómetros por hora. Avanza sobre el litoral del Pacífico mexicano en una ruta que se prevé se mantenga en forma paralela a la costa. Anteriormente se había debilitado a depresión tropical tras haber tocado tierra firme, pero recuperó su fuerza de tormenta tropical al regresar a las aguas. Y algo anticipábamos ayer, ¿verdad? Hoy China celebra los 70 años de la fundación de la República Popular con el mayor desfile militar de su historia. Es un mega desfile. El presidente chino Xi Jinping pasó revista a las Fuerzas Armadas en el centro de Beijing poco antes del inicio de la parada militar. Alrededor de 15.000 militares, más de 160 aviones, 580 equipos armados desfilaron a lo largo de la avenida Chang'an, la principal vía de la capital, y a través de la plaza Tiananmen. En la conmemoración presentó por primera vez su nuevo misil balístico intercontinental más avanzado, con capacidad nuclear, que se cree capaz de impactar en casi cualquier lugar de los Estados Unidos. Un misil de F-41 tiene un alcance operativo de más de 14.000 kilómetros y puede transportar alrededor de 10 ojivas nucleares con objetivos independientes, capaces de impactar, como les decía, en cualquier parte. Mientras en Hong Kong se han intensificado las protestas en medio de esta conmemoración. De hecho, la tensión creció porque Beijing envió más tropas ante el aumento de estas protestas, incrementó a más del doble su presencia militar. Actualmente hay entre 10.000 y 12.000 soldados chinos, cuando antes tenía un máximo de 5.000. Según los primeros reportes, no solo hay detenidos, sino hay un herido de gravedad en estas movilizaciones. Claro, un herido a bala. Sería primera vez entonces que la policía dispara en contra de los manifestantes. Se había establecido una serie de restricciones para las movilizaciones durante esta jornada de conmemoración de los 70 años de la creación de la República Popular China, pero los manifestantes, y ya lo veníamos viendo durante el fin de semana, están absolutamente convencidos de seguir con estas protestas para exigir, entre otras cosas, la jefa de gobierno de Hong Kong, pero sabemos que el petitorio se ha ido ampliando, así que las exigencias o las reivindicaciones son bastante más a estas alturas. Y bastante difícil que lleguen a una resolución en el corto plazo. Vamos con la situación de Trump, porque el gobierno australiano ha confirmado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con su primer ministro Scott Morrison para pedirle información vinculada a la investigación sobre la interferencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales del país norteamericano. Hablamos del escándalo conocido como Russian Gate. El diario The New York Times publicó el lunes que Trump presionó en una reciente llamada telefónica a Morrison para que ayudara al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en su propósito de desacreditar la investigación abierta sobre este caso. Mientras tanto, el Congreso norteamericano exigió a Rudolph Giuliani, abogado de Trump, que entregue documentación relacionada con el proceso de juicio político. La citación para que el ex alcalde de Nueva York presente documentos sobre las comunicaciones con el presidente de Ucrania está programada para el 15 de octubre.
tenemos harta información. Seguimos ahora, claro, al otro lado de la cordillera. La crisis económica argentina es evidente. Las últimas cifras que se han dado a conocer son desalentadoras. La pobreza en ese país subió, escuche bien, hasta un 35,4%. Por lo tanto, afecta a casi 14,5 millones de personas. Esto significa que en un año 3,4 millones de trasandinos cayeron bajo esta condición. Estas cifras se conocen en momentos en que Mauricio Macri lanzó su campaña a la reelección para el próximo 27 de octubre, tras su derrota en las PASO. El crecimiento de la pobreza en la primera mitad del año coincide, sin lugar a dudas, con las tasas de inflación muy altas. Claro, cifras que llegan como misil, ¿no? En la campaña del presidente Mauricio Macri, que son bien dramáticas. Si uno analiza más, va desglosando. Entre los niños, más de la mitad de niños y niñas de Argentina se encuentran en estos momentos bajo la línea de la pobreza. Así que es un tema que, si bien el presidente Mauricio Macri había advertido iba a ocurrir, porque se puso el parche ante la herida, dijo que efectivamente iban a haber un aumento en los niveles de pobreza. Una vez conocida la cifra, es poco probable que esto no le pegue desde el punto de vista político. Así es, y sobre todo la situación de él va a ser bastante difícil revertirla en cuanto a las votaciones para las próximas elecciones. Mariana Schmidt, muchísimas gracias. Tenemos harta información internacional en desarrollo, así que vamos a estar muy atentos. Que estén muy bien. Chao, que estén bien. Bien, 7 de la mañana con 55 minutos. Nosotros seguimos avanzando con otra información. Le hemos mostrado el video en el que 2 sujetos intentaron asaltar a una mujer embarazada en San Bernardo. Eso ocurrió la noche de este domingo. A raíz de esto, Carabineros ha entregado una serie de consejos para las mujeres que estén en esta misma situación, para evitar que sean víctimas de robos o de hechos de violencia. Vamos a conversar de este tema a esta hora con Daniela Valdés, que tiene más detalles. Daniela, buenos días. Hola, buenos días. Sí, la verdad es que son imágenes que no dejan de impactar y vamos a conversar a esta hora de la mañana con la teniente Javiera García del OS9 de Carabineros para que nos dé algunas recomendaciones, porque hablábamos de lo mismo que tú decías. Ella nos aclaraba entonces que finalmente no es que las mujeres sean mayormente víctimas, sino que todos quienes finalmente pueden generar alguna oportunidad, a lo mejor pueden ser blancos de este tipo de hechos. Teniente, muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente tenemos que priorizar por las conductas preventivas al momento de conducir un vehículo. Principalmente buscar aquellas rutas que estén más iluminadas. Evitar lugares o sitios un tanto desolados para estacionar. Vemos específicamente en el video que es un lugar que tiene poca iluminación y poco tránsito de personas, lugar y situación que condiciona para estos delincuentes y llegar a cometer esta acción tan violenta. Sumado a esto, debemos invertir en algunos sistemas de seguridad, ya sea GPS, alarma u otros, y siempre priorizar por las medidas que debemos adoptar cuando llegamos hacia nuestros domicilios, la iluminación que tengamos y, por supuesto, mantener ciertas precauciones con los sitios y principalmente con el alrededor que está al lugar donde usted ya va a estacionar o principalmente va a ingresar. Declaraba ella que se da cuenta de que hay personas desconocidas en el lugar. Quizás si uno viene volviendo del trabajo y se da cuenta que hay alguien que no es habitual, algún vehículo que le llame la atención, ¿cuál es la recomendación? A lo mejor dar una vuelta. ¿Cómo lo ven ustedes? Efectivamente, si usted encuentra, como en este caso, que hay personas que usted desconoce, que mantienen cierta preocupación o le causan una inquietud, comunicar de inmediato, ya sea a Carabineros o algún cercano, para indicar que ya hay personas por alrededor y, por supuesto, evitar el contacto o principalmente enfrentamiento con estos sujetos, debido a que en este caso particular llegan a violentar a esta persona para la sustracción de su vehículo, llegando el tercer participante, que es el testigo presencial, que logra evitar la acción de estos sujetos. Conversábamos eso porque, claro, él queda algo así como el vecino héroe, pero podría haber tenido otro desenlace. ¿Es recomendable finalmente enfrentarlos o tener una actitud como la que tiene él de finalmente lanzarle piedra a estos delincuentes? Jamás se recomienda enfrentar a un delincuente o la acción en sí como estos sujetos, principalmente porque nosotros no podemos medir la reacción que pueden tener al momento de que usted lo enfrente. Podría llegar a tener una reacción un tanto violenta, el uso de armas de fuego u otro, ocasionando al final un daño mayor. Y por supuesto la vida está por sobre todas las cosas. Por eso jamás enfrentarse ante situaciones que pudiesen después tener consecuencias peores. ¿Hay algún perfil que ustedes hayan visto de este tipo de delincuentes, algunas condiciones que se repitan? Bueno, cuando hablamos del estudio criminal que realiza Carabineros
principalmente en delitos vinculados al robo de vehículos, robos con violencia, robos con intimidación, encontramos que el perfil de los sujetos que tiende a actuar en estas acciones es un perfil de sujetos jóvenes, un rango etario que no supera los 25 años de edad, que en situaciones reiteradas son además reincidentes de delitos de similares características y además tienen factores que influyen que son bastante comunes. Encontramos algunas situaciones ya sea familiares, mantienen además cercanía y similitudes con patrones conductuales, con patrones ya sea violentos, uso de armas de fuego y delitos anteriores como receptación de vehículos y la misma intimidación para la sustracción de estos. Perfecto, agradecemos a esta hora de la mañana a la teniente Javiera García del OS9 de Carabineros por estas recomendaciones entonces para evitar este tipo de episodios como el registrado durante el día de ayer, Andrea. Así es. Daniela, muchísimas gracias por la información. Buenos días. Faltan solo segundos para las 8 de la mañana. Comenzamos ya a despedir esta edición de Mega Noticias Conecta. Decíamos, en una mañana con bajas temperaturas, va a estar frío durante toda la jornada y también con algo de lluvia para que se prepare y especialmente tenga mucha precaución en la conducción. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga una bonita jornada.